Con la caída de la noche y el canto de los cuervos, nos reunimos a escuchar una anécdota de un suscriptor nuevamente. En esta ocasión, el desarrollo de la historia nos lleva al departamento de Bolívar, en el municipio de Mate, en una época donde los celulares no existían. La comunicación oral predominaba en el pueblo y los cuentos de espanto, brujas y duendes no faltaban en las charlas nocturnas que ocurrían en las terrazas. El viejo Raúl, sobador de profesión, aseguraba que era capaz de ver lo que nadie ve, seres caminando en las noches, acechando casas y viviendo en las sombras. Era lo que él describía a todos los que atendían su casa. Todos consideraban que eran inventos del anciano, hasta que una tarde esos cuentos se volvieron realidad. Bernuil era una maestra de un colegio en una vereda cercana al pueblo de Mate. Ella daba clases a niños de primaria. Al ser un colegio pequeño, le resultó fácil acoplarse y entenderse con los niños, a pesar de tener que emprender casi hora y media de trayecto para llegar a la escuela. Bernuil estaba feliz de poder cumplir en la sociedad. Una tarde, mientras ella salía de su jornada de clases, esperando el transporte, se percató que en alguno de los salones se escuchaban ruidos, aunque el colegio estuviera vacío. Las sillas resonaban como si alguien las estuviera rodando. Los pupitres se movían y se sentían golpes sutiles sobre el tablero. Solo los que se quedaban después de horas de la tarde podrían sentir estos detalles. El sentimiento de escalofrío era intenso, tanto que ignorarlo era la única opción. El guardia del colegio comentó que había zonas del lugar donde un perro viejo que lo acompañaba durante sus turnos de noche preferiría no transitar. Quedarse en el portón era la mejor opción, ya que había radio y luz, y nadie quería caminar a oscuras en esa zona. Bernuil seguía abrumada por los ruidos que retumbaban en su mente. En una ocasión, durante la cuaresma, Bernuil se encontraba calificando tareas en el colegio, pero se le hizo tarde y la tocó la noche. Se percató que se encontraba sola, con un visitante, un niño al cual ella no reconocía. No tenía uniforme y parecía mirarla fijamente y con curiosidad. Bernuil se acercó a él y lo saludó. Sin embargo, este solo la miraba sin expresión alguna, hasta que Bernuil le ofreció un confite. Una mirada de alegría se pudo ver en el rostro de aquel niño. Bernuil con confianza lo abordó, muchas preguntas a la vez que el niño respondía vagamente. Se identificó como Pacho y que vivía por la zona. Es lo máximo que Bernuil pudo entender, ya que éste hablaba muy despacio y deprimido. Pacho empezó a jugar con bolitas de papel que habían quedado en el suelo después de la jornada de clase. Esto le pareció tierno a Bernuil, ya que nada es más sano que un niño divirtiéndose. Pacho empezó a mover las sillas y pupitres, a lo que Bernuil ignoraba, ya que son sonidos a los cuales ella se acostumbró. Ella recogió sus cosas y se disponía a partir. Fue interrumpida por el celador, quien le pidió acomodar las sillas antes de irse, ya que el rector era amigo suyo. Le pidió el favor de mantener todo en orden hasta el regreso a clases. Bernuil le pidió ayuda a Pacho para acomodar nuevamente el salón. Este niño asintió y ayudó a Bernuil. El guardia se despidió y esperó a Bernuil en la puerta. Mientras tanto, Bernuil empezó a preguntarle a Pacho dónde vivía y su vida personal, mientras le ayudaba a acomodar los objetos del salón de clases. Bernuil intentaba comprender más sobre aquel niño, pensando que era alguna pobre alma que no puede acceder a los estudios. Pacho solo escuchaba y no respondía. Pacho se sentía incómodo. Pacho se va corriendo hasta el fondo de la estructura y en una esquina se agacha y mira a Bernuil directamente, mientras parece hacer sonidos de actitud suficiente para despertar el instinto de desconfianza de la profesora. Ella emprendió el camino hacia la salida del lugar
Al llegar a la puerta donde se encontraba el guardia, le comentó sobre el niño. El guardia, confundido, le responde que la casa más cercana es la suya y que no vive ningún niño. Bernuil se había dado cuenta por fin de lo que le estaba pasando. Los sonidos que hacía Pacho mientras jugaba con las bolas de papel eran los mismos que ella siempre oía al final de su jornada laboral. Todos los días Pacho siempre estuvo ahí y por eso esperó a que ella quedara sola en el salón para aparecerse. Tal vez quería que alguien notara su presencia. Bernuil y el guardia intentaron buscar nuevamente a Pacho, pero esto fue inútil. Hasta que revisando la parte de atrás del colegio lo vieron. Monte adentro se encontraba un niño con un suéter roto, descalzo y en pantaloneta. El niño estaba en un estado famélico. Se le notaban las costillas blancas y le faltaba un ojo. A la distancia, Pacho los observaba, quieto e inmóvil, como si fuera un cadáver. Bernuil y el guardia quedaron helados ante esta imagen, viendo el evento y grabándolo en sus cabezas para siempre, para luego romper en un grito y escapar. Durante dicho arranque de adrenalina, Bernuil se tropieza y se lastima un poco la pierna. El celador, apellido Pasos, en su propio arranque de miedo no se percata que Bernuil se quedó atrás y la deja. Ella, en un estado de shock y con dolores musculares, solo puede esperar lo peor, que Pacho se la acerque. Mirando fijamente al lugar de donde salieron corriendo, observaba llena de miedo mientras gritaba la socorrencia de alguien, hasta que sus gritos se ven ahogados con el sonido de sillas y pupitres siendo movidos, con mucha más agresividad que lo común. Seguido de esto vino un silencio arrollador, ya que era un hecho que Pacho estaba allí. Desde algún punto observaba a Bernuil en silencio, mientras Pacho producía el mismo sonido que hizo cuando se escondió en aquel rincón. Bernuil tomó las fuerzas que le quedaban y se rehusó a ser atormentada. Salió a rastras del lugar hasta que se pudo poner de pie y luego corrió hasta la entrada de la institución, donde se reunió con Paso, quien la ayudó a llegar a su pueblo. Después de contar su anécdota a familiares y conocidos, Bernuil tomó cierta fama momentánea en el pueblo, como la profesora que llamaba a los muertos. Quien atendió su recuperación a la torcedura que tuvo mientras salía corriendo fue el viejo Raúl, quien le brindó explicaciones místicas a lo que le había pasado y se encargaría de contar su historia al resto de la comunidad. La historia envejeció y se dio por finalizada. El colegio dejó de existir y a todo lo que se sabía de dicha historia también. Bueno, no todos. Alguien que la acababa de escuchar me la contó y ahora todos los que escuchan en este video la conocen y puedes ejemplificarla con casos de la vida real. Si en algún momento ves casas a la lejanía en carreteras o veredas que se ven abandonadas o que parecen parcelas que ya no habita nadie en su interior, en ese lugar en algún momento se vivieron historias como la de Pasos, Bernuil o la de Pacho. Quizás en este momento tú no estés completamente solo, aunque lo creas así. Alguien o algo te vigila. Puede que sea tu propio Pacho. Te puede estar observando. Yo soy Seones y para mí fue un placer traerte esta historia. Nos vemos en la próxima.